Buenas, buenas. Este es el tercer video del día de hoy, 16 de marzo, 13:33, o sea, 1:33 de la tarde. Un gusto saludarles nuevamente. Ya creo que estamos bastante enterados sobre el tema del caso de Made in China, que es una serie de reportajes que OPA, Central de Noticias, OPA, publicaron en el mes de diciembre, donde se involucraban 4 diputados directamente en ese reportaje, que es Pablo Cibaja de Nueva República, Francisco Nicolás del Partido de Liberación Nacional, Cintia Córdoba y Joana Obando en aquel momento, del Partido Liberal Progresista, del PLP, ahora independientes. ¿Ok? Bien. Sin embargo, Cintia Córdoba no había querido dar como que muchas declaraciones, no quería profundizar en el tema porque dijo que lo de ella era algo personal, que la visita que ella hizo ahí era algo personal. Voy a poner un extracto como de minuto y medio de que se publicó justamente en Central Noticias de una videoconferencia, una llamada electrónica, digamos, que se hicieron entre Claudio Alpizar, que va a ser candidato a la presidencia de la República, tengo entendido. Fue el que dijo que el presidente Rodrigo Chávez era un accidente de la democracia, no sé si recuerdan, como para poner en contexto, y Cintia Córdoba. Entre los dos hablaron del tema. Y ahí ella habla un poco más detallado sobre el asunto. Entonces vamos a escucharla y después vamos a escuchar una parte pequeña de la respuesta de Douglas Sánchez, que es el director de Central Noticias de OPA. Entonces vamos por acá. Primero vamos con Cintia Córdoba y Claudio Alpizar. Vamos a poner esto en grandecito y vamos a escuchar. Y que yo salí premiada por el famoso reportaje, el pseudo reportaje de un pseudo medio, con un pseudo periodista, de que OPA, lo que hizo, de OPA sí, y Douglas. no quiero ni mencionarlos, Ujú. que lo que hizo fue ir a dos mujeres, porque ahí eran, hasta bien más hombres, pero fue a las mujeres que atacaron. Ve qué peligroso, qué machista, qué misógeno, qué mal ir hacia las mujeres, porque ¿a quiénes le quitaron primero la visa? A dos mujeres, a Ujú. dos mujeres. ¿Por qué no entraron los otros hombres antes? ¿Qué teníamos nosotros más que los demás? ¿Y qué había? Pues yo le voy a ser muy sincero, yo no me detuve a ver ese reportaje, no le di mayor No, es una importancia. porquería, por si perdón la expresión. Sí, pero yo no le di mayor importancia, no lo detallé. Pero digamos, en el caso particular suyo, ¿en qué se le involucraba? ¿Qué era el acto que le cuestionaba el O reportaje? sea, a mí me preguntaron, o sea, siempre todos lo satanizaron y lo pusieron con el morbo de que yo había visitado a alguien, bueno, igual con doña Joana, que también visitó a esa misma persona. Yo ni siquiera sabía que había ido Joana ni nadie, o sea, yo fui a visitar a un amigo. Entonces, todo es en el morbo de qué estaba haciendo yo con mi amigo. Esa fue la gran noticia. Y yo mandé una nota, un comunicado indicando que era un asunto privado, personal, de amistad y ya, que la paren. Si era Usted con el funcionario de Huawei habla de un amigo, o sea, ya se conocían hace bastante tiempo. sí, bueno, no tanto porque yo lo conocí como en, no sé, como en junio, bueno, junio, julio, por esos meses. Y sí, era mi amigo. Pero yo cuando lo conocí en una actividad que no sabía que era funcional. Es más, ni siquiera le pregunté en qué trabajaba. Ujú. Ya más que me cayó bien, así como que conoce. Y yo soy muy de hablar y hola, ¿cómo estás? No sé qué. Y después sí, ese era un amigo con el cual a veces salía a comer, etcétera. Muy bien. Vean rápidamente. Esto requiere de puntualizar un poquito porque es increíble que en menos de 2 minutos una persona, a ver, a veces cuando las personas dicen cosas que de alguna manera los afecta a ellos mismos, es como visualizar a una persona hablando y por cada cosa que dice, como una palada de tierra en el juicio moral que está acabando, ¿verdad? Porque es un tema al final moral, o sea, la gente comienza a juzgar moralmente a la gente por lo que dice, por cómo lo dice, por cómo reacciona, por cómo maneja las cosas. Y cuando se es funcionario público es peor, ¿ok? Bien. Pero, y con todo respeto, pero en el caso de la diputada Cintia Córdoba, ella no utilizó una pala, utilizó una retroexcavadora, porque vean lo que pasa. Primero que todo, pseudo. ¿Qué significa pseudo? Significa falso. Quiere decir que la diputada Cintia Córdoba dijo que OPA es un medio falso.
o Central Noticias es un medio falso, que Douglas Sánchez es un periodista falso, ¿ok? Y que el reportaje era un reportaje falso, pseudo reportaje, pseudo medio, pseudo periodista. Ya estamos mal por ahí. Es funcionaria pública. No puede incurrir en ese tipo de expresiones y tiene que cuidarse mucho en las cosas que dice, ¿ok? Porque una vez que uno dice algo, ese algo adquiere vida propia y está sujeto a interpretación y entendimiento. Consejo para la diputada y en general, cuando más se dejan apoderar por la emoción, se alejan de utilizar la razón. Y la diputada Cintia Córdoba, en su enojo, en su desesperación, en su frustración, o se sentía acorralada, quién sabe qué sentía, pero se le nota, porque a mí no me digan que estaba tranquila, serena y cómoda, no, para nada. A ella le tocan ese tema y ella se desestabiliza emocionalmente, ¿ok? Y se evidencia en las cosas que dice y cómo lo dice. Entonces, primero, pseudo. Eso es eso hasta cierto punto a mí me gustaría saber cuál sería el pronunciamiento del Colegio de Periodistas cuando escucha que una diputada de la República dice que un medio de comunicación es falso, dice que un periodista es falso y que por lo tanto un reportaje es falso. ¿Dónde quedó ahí la libertad de prensa, la libertad de expresión? ¿Dónde quedó todo eso ahí? El derecho a la información. ¿Dónde quedó? Yo quisiera ver un pronunciamiento del Colegio de Periodistas. ¿Y por qué no? Le voy a hacer llegar un correo solicitando un pronunciamiento sobre eso y sobre la ley del Tribunal Supremo de Elecciones. Dice que el reportaje es machista. ¿Por qué es machista? Que es misógino. Misógino es que odia a las mujeres. ¿Por qué? Dice que a las primeras que le quitaron la visa fueron a mujeres. Ok, ¿qué tiene que ver que le quiten la visa hoy a dos diputadas y pasado mañana a dos diputados? Ah, que por ser mujeres primero, entonces ya es machista y misógino. ¿Es así en serio? Por, a ver, la diputada Cintia Córdoba le preguntó de alguna manera, le hizo llegar una consulta a la Embajada de Estados Unidos preguntándole cuáles son, consultando, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las consideraciones para quitarle la visa? Nada más para saber, ya me la quitaron, nada más quiero saber por qué me la quitaron, punto. No sé, nunca se ha referido, no voy a decir que no lo he hecho, pero no se ha referido a eso. Entonces, ¿qué es machista? ¿Qué es misógino? ¿Y qué es una porquería de reportaje? Es la forma adecuada, apropiada, diplomática, correcta, constructiva y asertiva que debe utilizar una diputada de la República para referirse a un trabajo que hizo la prensa. ¿Es en serio? O sea, creo que la diputada Cintia Córdoba no ha entendido que está en papel de diputada y que no se puede desprender muy fácilmente de Cintia Córdoba, la profesional en lo que haya estudiado, no recuerdo bien qué ha estudiado, o Cintia Córdoba, la diputada. Es muy complicado, ¿ok? No es lo mismo que comete una infracción de tránsito Cintia Córdoba, la persona que hace un año o más nadie conocía o mucha gente no conocía, ¿ok? A Cintia Córdoba, quien hoy sabemos que es la diputada de la República. No es lo mismo, ¿ok? Entonces, yo creo que los diputados tienen que entender, tienen que rodearse de buenos asesores o dejarse asesorar, porque pueden tener muy buenos asesores alrededor, pero si no se dejan asesorar, están fritos, porque terminan diciendo que un reportaje es un pseudo reportaje, que un periodista es un pseudo periodista, que un medio de comunicación es un pseudo medio y que lo que hicieron fue una porquería. Creo que ese término aplica más a ciertos argumentos cuando se construyen de manera incorrecta. Bueno. Dice que satanizaron lo que sucedió. Es que no se puede satanizar. Vamos a ver. Dice la diputada Cintia Córdoba que ella se reunió con un amigo, que hizo un comunicado diciendo que la visita a ese condominio fue hacia un amigo, fue algo personal y que la pararan. Es que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque ese amigo trabaja para Huawei y ese amigo se había reunido con Joana Obando y con José Pablo Cibaja y con Francisco Nicolás. Entonces no es cualquier persona, no es cualquier anónimo.
Es una persona que representa a una enorme corporación a nivel mundial que tiene interés de brindar un servicio multimillonario aquí en Costa Rica, ¿ok? Que se reunió además con otros diputados, que dice la diputada Cintia Córdoba que no sabía que él se había reunido con Joana Obando, o sea, no se enteró ni por él ni por Joana Obando, nunca. Yo no voy a decir que mintió, pero suena sorprendente, por lo menos sorprendente. ¿Ok? Entonces no se puede desligar. No, no es un tema de satanizar o no satanizar. Son diputados. Tienen que ver en la creación de leyes que pueden crear unas condiciones para que el país tenga que negociar en X o Y materia con X o Y empresa. No son personas cualquiera, por decirlo así. Son diputados. Crean condiciones, crean leyes, derogan leyes, modifican leyes. Y si la diputada Cintia Córdoba todavía no se ha percatado de la indumentaria legal que tiene encima, de la preponderancia de su cargo, va a tener que hacer un proceso muy serio de introspección, de reflexión y hasta de sanación, ¿ok? Porque no está bien que reaccione de esa manera ante algo que reveló un medio de comunicación. Y si no hizo absolutamente nada malo, tenía que aceptar que no fue correcto el de repente reunirse con gente que no sabe ni siquiera dónde trabaja. Porque aquí lo que yo entiendo es que una vez que sale el reportaje, la diputada Cintia Córdoba agarró el teléfono, llamó a su amigo y le dijo, ¿usted trabaja en Huawei? Eso es lo que yo imagino. Es lo que imagino que sucedió. Y finalmente, únicamente voy a decir que, antes de poner a Douglas, porque Douglas, y Douglas se echó un editorial como de 16 minutos, vamos a escuchar 3 minutos con 16 y les dejo el enlace para que lo vean completo. Pero Douglas lo dice claro, aquí no hay machismo, no hay misoginia, no hay nada por el estilo. ¿Por qué? Porque fueron 4 diputados, 2 hombres, 2 mujeres. ¿Qué más paritario que eso? Vamos a escuchar a Douglas y les invito a escuchar todo el editorial porque estuvo muy bueno. Bendita sea la hora en que existen medios de comunicación, cualquiera que este sea, digital, televisión, radio, una combinación de las diferentes plataformas que hoy es lo que domina prácticamente el mundo. Bendito sea que podemos desenmascarar la mentira con evidencia, con pruebas. Cuando usted ve que un funcionario público está acorralado o una funcionaria pública está acorralada, tiende a decir lo que la diputada Cintia Córdoba dice o dijo. Me extraña a un Claudio que es una persona que ve el acontecer nacional, que no le haya puesto el reportaje que todo el país le puso atención. Lo invito ahí en YouTube, en Central Noticias, para que lo pueda ver con detenimiento. No, diputada, usted miente. Este no fue un reportaje de misoginia, como usted dice. No fue un reportaje machista. Fue un reportaje donde evidenciamos concentraciones multimillonarias de un solo proveedor en el Instituto Costarricense de Electricidad. Evidenciamos que esos contratos, en buena parte, hasta 6 veces han crecido esos contratos en la administración actual y que deriva en una denuncia penal que interpuso además el gobierno contra varios funcionarios y exfuncionarios del Instituto Costarricense de Electricidad. Usted miente cuando dice que lo que se presentó fue a 2 mujeres. No, usted está mintiendo. Lo que se presentaron fueron un total de 4 diputados que sostuvieron contacto con ejecutivos de Huawei. Eso está ahí. Usted no lo puede negar. Ahí están las imágenes. Usted no puede negar la verdad. Y la verdad es que nosotros lo que hicimos fue evidenciar, por dicha, de qué manera funciona el lobbying, básicamente con los diputados de la República, en este caso con 4 diputados de la República, 2 hombres y 2 mujeres. Les recuerdo, don Francisco Nicolás de Liberación Nacional, José Pablo Cibaja de Nueva República, usted, doña Cintia Córdoba, antes del PLP, ahora independiente, y también de doña Joana Obando, antes del PLP y ahora independiente. No quiera quitar su responsabilidad como funcionaria pública para rendir cuentas por sus actuaciones. El funcionario público no soy yo,
es usted. Y su vida privada no le quita la condición de ser una funcionaria pública, una diputada de la República. Si usted no quería que esto ocurriera, ¿para qué aceptó ser diputada de la República? O mejor, ¿por qué no renuncia? ¿Por qué no renuncia? Y entonces ahí sí, usted puede alegar que nadie se puede meter en su vida privada, pero usted es diputada de la República. Usted conoció a ese ejecutivo porque hasta hoy entendimos cómo fue que funcionó todo. Conoce al amigo, junio, julio, dice ella, no recuerda la fecha, en una fiesta. Se hace amigo, ella no sabe en qué empresa trabajaba, pero resulta que el amigo es el mismo con el que se reúne, dicho por ella, no lo estoy inventando yo, dicho por ella en esa entrevista. Es la misma persona con la que se reunió la diputada Johanna Obando. Muy bien. Para terminar solamente, principalmente los diputados y personas de elección popular, ¿ok? Son los funcionarios públicos que tienen el deber y la obligación de dar cuentas de todo lo que hacen. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sus decisiones y sus acciones están totalmente vinculadas a lo que puede pasar en el país. No es optativo, tienen el deber y la obligación de dar cuentas. Si en Central Noticias publicaron ese reportaje de Made in China donde salieron esos 4 diputados, lo más coherente, lo más lógico para tratar de limpiar su imagen o reivindicar su imagen o pulir su imagen, no es hacer un comunicado y darle entrevistas a otros medios. No. Es armarse de valor, armarse de coraje, amarrarse los pantalones, las enaguas o lo que lleven debajo, e ir a ese medio de comunicación, someterse a las preguntas, porque el que nada debe, nada teme, someterse a las preguntas que tenga ese medio de comunicación, y si no hay nada reprochable, nada ilegal, nada sospechoso, ahí quedará claro. Pero si no lo hacen y lo que más bien hacen es desacreditar, insultar, menospreciar a un medio de comunicación, a sus periodistas y el trabajo que hacen, yo creo que es lo menos adecuado que hace un funcionario público, en este caso un diputado o una diputada. La diputada Cintia Córdoba, concluyendo y finalizando, debería ir allá, a OPA, a Central Noticias, en Barrio La California. Yo estoy seguro que encantados de la vida la reciben ahí en el 8º mandamiento. 1 hora de preguntitas, barra brava, detector de mentiras y promesa al final. Listo. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué ampararse? Y este es un comentario agregado. El hecho de ser mujeres no implica que sean incuestionables, porque si entonces cuestionar a una mujer es un acto de misoginia y de machismo, estamos mal. El feminismo es la igualdad de condiciones, la igualdad social entre hombres y mujeres. Y si se le cuestiona a un hombre, se le cuestiona a una mujer. Si se le cuestiona a una mujer, se le cuestiona a un hombre. Entonces, ¿cuestionar a una diputada es un acto machista? No. ¿Por qué? Porque tienen una función pública de elección popular y se tienen que ver sometidos a ese escrutinio y a esa rendición de cuentas. El machismo aquí, en este caso, no aplica, pero ni por asomo. Otras cosas pueden ser machismo, como que quieran que una persona un hombre se quede 4 años en la presidencia de la Asamblea Legislativa. Eso puede ser machismo. Que no tomen en cuenta a las mujeres diputadas, a las diputadas, para tomar algunas decisiones en la repartición del directorio, eso es machismo. Ahí sí, totalmente. Pero criticar a una funcionaria pública, a una diputada, por las inexplicables relaciones anónimas que tiene con una persona que está vinculada a grandes empresas, y que eso salga en un reportaje, decir que eso es machismo o misoginia. No, eso no es de recibo, eso no es aceptable. Y me encantaría que el Colegio de Periodistas se pronunciara sobre lo de pseudo medio, pseudo reportaje y pseudo periodista. ¿Qué opinan? Muchas gracias.